¿Qué es lo primero que piensas cuando escuchas la palabra alcohol? Quizás una celebración, una copa de vino para relajarse después de un largo día, la risa con amigos en un bar. Es el lubricante social de nuestro mundo, tan común como el café. Pero, ¿y si te dijera que esa palabra, que usamos con tanta ligereza, esconde un secreto? Un código ancestral que revela una naturaleza mucho más profunda, para algunos, perturbadora. ¿Por qué a las bebidas destiladas las llamamos espíritus? ¿Es solo una casualidad poética, o nuestro propio lenguaje nos está gritando una verdad que hemos olvidado escuchar? Bienvenido a Conocimiento Prohibido, en rumbo a uno mismo. Hoy no vamos a hablar de calorías ni de resacas. Vamos a descorchar el misterio. Vamos a viajar en el tiempo, a las arenas de la antigua Arabia y a los laboratorios secretos de los alquimistas, para descubrir qué significa realmente alcohol. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre tu forma de ver esa copa que tienes en la mano. Porque la primera pista, la clave que lo revela todo, no está en la botella, está en el nombre. Un nombre que susurra historias de esencias del alma y, según algunos, de demonios devoradores de energía. Así que sírvete un vaso de agua, ponte cómodo y abre tu mente. Nuestro viaje comienza aquí, descifrando el origen oculto de una palabra que conoces muy bien, alcohol. Para entender uno de los secretos mejor guardados de nuestra civilización, no debemos mirar hacia el futuro, sino desenterrar el pasado. Nuestro viaje nos lleva atrás en el tiempo, a una tierra de faraones, pirámides y dioses con cabeza de halcón, a las orillas del Nilo, en el corazón del antiguo Egipto. Aquí, entre jeroglíficos que narran historias de eternidad, encontramos el primer rastro de nuestra búsqueda. Los hombres y mujeres de esta civilización milenaria delineaban sus ojos con un intenso polvo negro. No era un simple acto de vanidad, era un ritual sagrado, un escudo para el alma. Este polvo, conocido por nosotros como alcohol, era para ellos mucho más que un cosmético. Era medicina y era magia. Lo llamaban Mesdemet, y su aplicación era un acto de profundo simbolismo. Creían que al delinear sus ojos, no solo se protegían del sol cegador del desierto o de las infecciones oculares, sino que estaban invocando el poder de una de sus deidades más importantes, Horus, el dios del cielo. El contorno negro emulaba las marcas faciales del halcón, el animal sagrado de Horus. Al hacerlo, el egipcio se conectaba simbólicamente con el Udjat, el ojo de Horus, un amuleto todopoderoso de protección, salud, prosperidad y, crucialmente, de clarividencia y visión espiritual. El Kol, por tanto, era una herramienta para ver más allá de lo visible. Era el guardián del umbral entre el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus. Con la caída de los faraones y el ascenso de nuevos imperios, este conocimiento sagrado no se perdió. Fue absorbido, traducido y transformado por una de las culturas más brillantes de la historia, el mundo árabe. Fue aquí donde el polvo negro recibió el nombre que resonaría a través de los siglos, Al-Qaochuele. En árabe, Al-Qaochuele significaba, literalmente, el col, ese finísimo polvo de antimonio. Pero los sabios árabes no eran meros guardianes de la tradición. Eran innovadores, pioneros de la ciencia. Eran los maestros de un arte místico y experimental que llamaron alquimia, la alquimia. En sus laboratorios, llenos de alambiques, serpentines y hornos, buscaban el secreto de la transmutación. Buscaban la piedra filosofal, y en su búsqueda, perfeccionaron una técnica revolucionaria, la destilación. Descubrieron que, mediante el calor y la condensación, podían separar cualquier sustancia en sus componentes básicos, aislando su esencia más pura, su alma volátil. El proceso para obtener el polvo de alcohol era tan delicado, una sublimación que transformaba un mineral sólido en un polvo etéreo casi sin peso, que los alquimistas comenzaron a usar la palabra alcohol como una metáfora para el grado máximo de refinamiento. Se convirtió en un término técnico para describir la esencia más fina y purificada de cualquier cosa. Y entonces, aplicaron este principio a una de las sustancias más comunes y simbólicas del mundo, el vino. Cuando los alquimistas árabes,
como el legendario Javier y Nayan, pusieron el vino en sus alambiques, realizaron un acto de magia tecnológica, calentaron el vino y observaron cómo un vapor invisible ascendía, dejando atrás el agua y las impurezas. Este vapor, al enfriarse, se condensaba en un líquido claro, potente e inflamable. Habían capturado el alma del vino. Y a esta esencia, a este principio vital extraído, le dieron un nombre. Siguiendo su propia terminología, lo llamaron Alca Vini, el espíritu del vino. La palabra había comenzado su gran viaje, cuando este conocimiento alquímico cruzó los Pirineos y llegó a la Europa medieval. Los monjes en sus monasterios y los sabios en sus universidades quedaron maravillados. Adoptaron la técnica y, con ella, la palabra. Alcaoyele se latinizó como alcohol. El espíritu del vino se convirtió en la aqua ardens o agua ardiente, una sustancia casi mítica, una panacea capaz de curar enfermedades, según creían algunos, de prolongar la vida. Era una medicina divina. Pero a medida que la técnica de destilación se simplificaba y se extendía fuera de los laboratorios y monasterios, algo fundamental comenzó a cambiar. El espíritu dejó de ser visto como el alma etérea de una planta y comenzó a ser valorado por su poder para embriagar, para alterar la mente de una forma rápida y predecible. Aquí es donde la historia da un giro trascendental. La palabra, nacida de un ritual para agudizar la visión espiritual, Alcaele, el polvo del ojo de Horus, fue transferida a una sustancia que, en exceso, nubla la visión, borra la memoria y desconecta la conciencia. El símbolo de la protección espiritual se convirtió en el nombre de una herramienta de abandono físico y mental. ¿Es esto una simple coincidencia lingüística? ¿Un accidente de la historia? Tal vez, o tal vez, como creen las antiguas tradiciones esotéricas, no existen las coincidencias. Tal vez el propio viaje de esta palabra es una parábola, una advertencia codificada en la etimología, una advertencia que nos dice que cuando tomamos algo sagrado y lo despojamos de su ritual, de su intención y de su respeto, su poder no desaparece, simplemente se invierte. Lo que una vez fue un símbolo para abrir el tercer ojo, para la visión interna, se convirtió en una sustancia que cierra la percepción. Lo que comenzó como una herramienta sagrada de conexión con lo divino, terminó siendo una experiencia puramente física, y para muchos, un portal hacia la oscuridad interior. El nombre mismo, Alcaele, nos cuenta la historia de una caída, de la cumbre de la conciencia simbólica al abismo de la intoxicación material. Y esta transformación, este eco histórico, nos obliga a hacernos una pregunta fundamental sobre la naturaleza misma de los espíritus que invocamos hoy en día. En nuestra era de consumo masivo, hemos domesticado al alcohol. Lo hemos embotellado, etiquetado y colocado en estanterías como un producto más. Creemos que lo conocemos, pero lo que hoy llamamos tomar una copa es solo la sombra desvaída de un poder que nuestros ancestros no se atrevían a nombrar sin un temblor de reverencia. Para ellos, el alcohol no era un pasatiempo, era un portal, un vehículo de fuego líquido capaz de transportar la conciencia humana a los dominios de los dioses. Y cada civilización que descubrió esta llave, también aprendió que abrir la puerta equivocada podía conducir a la locura. Viajemos primero a la antigua Grecia, una tierra de filósofos racionales y de lógicas impecables. Pero bajo esta fachada de orden, latía un corazón salvaje. Un corazón que pertenecía a Dionisio. Él no era simplemente el dios del vino, era el dios de la disolución, del éxtasis, de la locura sagrada que quiebra las cadenas de la identidad. Sus seguidores no bebían vino para socializar en un simposio, lo bebían para ser devorados por el dios. En las laderas de las montañas, lejos de la polis civilizada, se celebraban sus misterios, las bacanales. Al caer la noche, al ritmo frenético de tambores y flautas estridentes, las ménades, sus seguidoras, literalmente las que deliran, danzaban hasta el agotamiento. El vino no era un mero lubricante, era el catalizador. Su consumo ceremonial estaba diseñado para inducir un estado de éxtasis, que significa estar fuera de uno mismo, y de entusiasmos, estar lleno del Dios. En ese frenesí,
Dejaban de ser ellas mismas para convertirse en un recipiente de la fuerza primordial de Dionisio. Se decía que en este estado obtenían visiones, profetizaban y alcanzaban una unión mística con la naturaleza. Pero este poder tenía un lado terrorífico. Las leyendas narran que, en su delirio divino, estas mujeres poseían una fuerza sobrehumana, capaz de despedazar animales salvajes, e incluso hombres, con sus propias manos. El mito de Penteo, el rey que espió los rituales y fue despedazado por su propia madre, es una advertencia grabada en el alma de Occidente. El poder del vino divino, cuando es profanado, cuando se usa sin respeto ni iniciación, no conduce a la iluminación, sino a la destrucción. Los griegos lo sabían. Para beber con Dionisio, había que estar preparado para morir y renacer. No era una invitación abierta. A miles de kilómetros, en la cuna del hinduismo, los antiguos sabios védicos cantaban himnos a una bebida celestial, una sustancia tan poderosa que era un dios en sí misma, el Soma. En las páginas del Rig Veda, uno de los textos más antiguos de la humanidad, más de 100 himnos están dedicados a exaltar sus virtudes. El Soma era el que abre la mente, el padre de los dioses, la fuente de la inmortalidad. Su preparación era uno de los rituales más sagrados y secretos. Los sacerdotes brahmines prensaban una planta misteriosa, cuya identidad exacta se ha perdido en las brumas del tiempo, generando un debate que dura milenios, y su jugo se mezclaba con leche y miel. No era una bebida para el pueblo, era el sacramento exclusivo de los iniciados. Al consumirlo, los sacerdotes entraban en comunión directa con las deidades, especialmente con Indra, el rey de los dioses, quien, según los textos, lo bebía para obtener la fuerza necesaria para combatir a los demonios. El Soma otorgaba visiones cósmicas, inspiración para componer himnos sagrados y una sensación de unidad con toda la creación. Era el néctar de la iluminación, pero su poder era tal que su uso estaba rígidamente codificado. Solo los puros de corazón y de intención, aquellos que habían pasado por años de disciplina y estudio, podían acercarse al cáliz. Para el no iniciado, beber el Soma habría sido como mirar directamente al sol, una fuerza demasiado brillante, demasiado potente, que en lugar de iluminar, habría aniquilado la conciencia. La lección del Soma es clara. El acceso a lo divino requiere una purificación previa. Al otro lado del mundo, en las civilizaciones de Mesoamérica, encontramos el mismo patrón grabado en piedra. Aquí, el protagonista es el maguey, la planta de agave, considerada un regalo divino de la diosa Mayahuel. De su corazón se extraía un aguamiel lechoso que, al fermentar, se convertía en pulque. Pero esta bebida no se encontraba en las cantinas. Su consumo era una de las actividades más estrictamente reguladas de la sociedad azteca. En un imperio donde la embriaguez pública podía ser castigada con la muerte, el pulque estaba reservado para un grupo selecto de individuos en momentos muy específicos. ¿Quiénes podían beberlo? Los ancianos, hombres y mujeres que ya habían cumplido con sus deberes para con la sociedad y a quienes se les permitía, en el ocaso de sus vidas, un atisbo de la libertad del espíritu. También lo bebían los sacerdotes, pero solo dentro de los recintos del templo, como una herramienta para entrar en trance y comunicarse con los dioses, para interpretar calendarios o adivinar el futuro. Y, en un acto de compasión ritual, se le daba a las víctimas destinadas al sacrificio, para que su tránsito del mundo físico al espiritual fuera menos doloroso y más sublime. Para los aztecas, el pulque era el leche de la diosa, un fluido cósmico. Su estado de embriaguez no era visto como una simple pérdida de control, sino como ser poseído por uno de los 400 dioses conejo de la intoxicación, los Senzon-Techtin. Cada conejo representaba una personalidad diferente que podía manifestarse: el melancólico, el alegre, el beligerante, el lascivo. Por eso era tan peligroso. Uno nunca sabía qué conejo o qué espíritu se apoderaría de él. Por eso, su consumo era un acto ceremonial, no casual. Era un acceso temporal y controlado a otro nivel de conciencia. Griegos, hindúes, aztecas. 3 mundos separados por océanos y siglos, pero unidos por una misma y profunda sabiduría.
Todos ellos reconocieron en una sustancia fermentada la llave a una realidad no ordinaria. Pero todos ellos, sin excepción, entendieron que esta llave no era para todos. Estaba guardada por sacerdotes, chamanes e iniciados. Sabían que para cruzar el umbral, se necesitaba un guía. Sabían que no cualquiera podía beber, porque no cualquiera sabía qué hacer con lo que veía al otro lado. La pregunta que resuena hasta nuestros días es, ¿qué pasó con los guardianes del umbral? Más allá de la historia, más allá de la química, el alcohol habita en un reino mucho más profundo, el reino del símbolo. Si despojamos al alcohol de todo su contexto cultural y lo observamos en su esencia, ¿qué representa? ¿Qué arquetipo universal se esconde en el fondo de cada copa, en cada botella? La respuesta es tan simple como devastadora. El alcohol es el símbolo del deseo de escapar. Es la encarnación líquida del anhelo humano por estar en cualquier otro lugar, menos aquí. En cualquier otro momento, menos ahora. Es el refugio químico contra el viento helado de la realidad. Cada vez que la vida nos presenta un dolor que no queremos sentir, una verdad que no queremos afrontar, una responsabilidad que nos parece demasiado pesada, la copa aparece como una salida de emergencia. Es una promesa susurrada al oído del alma. No tienes que sentir esto. Ven conmigo. Te ofrezco el olvido temporal, la risa fácil, el calor artificial. Es el atajo al paraíso, la búsqueda de la libertad sin haber librado primero la batalla por la disciplina. Es el deseo de alcanzar la cima de la montaña en un instante, sin dar un solo paso en la ardua escalada. El trabajo espiritual requiere presencia. Requiere que nos sentemos con nuestra incomodidad y la observemos hasta que revele su lección. El alcohol nos ofrece exactamente lo contrario, la ausencia. Nos enseña a huir de nuestros propios demonios en lugar de aprender sus nombres. La mitología de todas las culturas entendió esta dualidad a la perfección. El alcohol casi siempre llega a la humanidad como un don de los dioses. Es la ambrosía, el néctar, la bebida que trae la alegría y la inspiración poética. Dionisio regala el vino a los hombres para liberarlos de sus preocupaciones. Pero en cada uno de estos mitos, el don es también una prueba. Es una trampa envuelta en la promesa del placer. Es el vino de la tentación. La copa que, como la que la hechicera Circe ofreció a los hombres de Odiseo, promete deleite pero los transforma en bestias, haciéndoles olvidar su hogar, su misión y su propia humanidad. Es la copa de la ilusión. Brilla y parece contener la felicidad misma, pero su contenido no es la alegría, sino la euforia. No es la paz, sino la apatía. No es la conexión, sino la desinhibición. Crea un espejismo de comunidad en un bar ruidoso, donde las almas solitarias chocan sus vasos sin tocarse jamás. Beber demasiado, nos advierten los antiguos mitos, es siempre un acto de ibris, de arrogancia desmedida. Es creer que podemos manejar una fuerza divina sin ser consumidos por ella. Y el castigo es siempre el mismo, perder el control. Pero esta pérdida de control va mucho más allá de tambalearse o decir cosas indebidas. Es una disolución del ser. Es olvidar quién eres. En términos espirituales, no existe un peligro mayor. Nuestro yo, nuestra identidad consciente, es el ancla que nos mantiene amarrados en el vasto y a menudo caótico océano de la existencia. Es nuestro centro de gravedad espiritual. Es el punto de quietud en nuestro interior desde el cual podemos observar el mundo sin ser arrastrados por él. Es el trono donde se sienta el rey o la reina de nuestro propio reino interior. El alcohol, simbólicamente, es el agente del destronamiento. Inunda el salón del trono, obliga al soberano a huir y deja el reino en manos de cualquier pretendiente que pase por allí. La ira, la lujuria, la autocompasión, la desesperación. Cuando estás bajo su total influencia, ¿quién está realmente al mando? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién habita tu cuerpo? La sensación de no era yo mismo al día siguiente es, quizás, una de las verdades más literales que podemos pronunciar. El centro se ha perdido. El ancla se ha soltado. Y un alma sin centro es un alma sin propósito. Como un barco a la deriva, comienza a vagar sin rumbo. Se convierte en un esclavo de las corrientes externas.
Busca validación en los ojos de los demás, porque ha perdido la suya. Busca placer en sensaciones cada vez más intensas, porque ha olvidado cómo generar alegría desde dentro. Busca desesperadamente una conexión, sin darse cuenta de que ha cortado el cable que lo conectaba consigo mismo. Esta es la tragedia final del alcohol como símbolo. Representa la gran inversión de la búsqueda espiritual. Nos convence de buscar fuera, en la botella, en la fiesta, en el ruido, lo que, por ley universal, solo puede ser encontrado dentro. Promete llenar un vacío interior, pero por su propia naturaleza, lo único que hace es hacerlo más grande, más profundo y más oscuro con cada sorbo, asegurándose de que la sed nunca, jamás, sea saciada. Es una brújula rota que siempre apunta hacia afuera, alejándonos del único lugar donde se encuentra el verdadero tesoro, el silencioso y luminoso centro de nuestro propio ser. Hasta ahora hemos viajado por la historia, el mito y el símbolo, pero ahora debemos entrar en el laboratorio más íntimo y complejo que existe, el cuerpo humano, porque la promesa del alcohol, esa oferta de escape y trascendencia, se paga con una moneda muy real, extraída directamente de nuestra propia biología. La transacción comienza en el instante en que el líquido atraviesa nuestros labios. Físicamente, el alcohol es un maestro del engaño. Su primer acto es presentarse como un estimulante, pero es una ilusión. En realidad, es un depresor del sistema nervioso central. Imaginen su cerebro como una ciudad bulliciosa y perfectamente sincronizada, con miles de millones de mensajes eléctricos viajando a la velocidad del pensamiento. El alcohol actúa como un disruptor de tráfico a gran escala. Ralentiza la comunicación entre las neuronas al potenciar un neurotransmisor llamado GABA, el principal freno de mano del cerebro. Por eso, con el primer trago, sentimos esa ola de calma. Los pensamientos ansiosos se aquietan. El crítico interno que nos juzga sin piedad, de repente, baja la voz. Simultáneamente, el alcohol abre las compuertas de la dopamina, el neurotransmisor del placer y la recompensa. Es la molécula que nuestro cerebro libera cuando comemos algo delicioso, cuando alcanzamos una meta, cuando nos enamoramos. Es el mecanismo de la naturaleza para decirnos, esto es bueno, repítelo. Y el alcohol piratea este sistema de forma magistral. Inunda el cerebro con una oleada de dopamina artificial, creando una sensación de bienestar y euforia que no se corresponde con la realidad externa. Te sientes bien, relajado, despreocupado. En ese momento, la trampa parece un paraíso. Has encontrado el interruptor de la felicidad, pero el cuerpo humano es un sistema diseñado para buscar el equilibrio, la homeostasis. No está hecho para soportar este bombardeo químico. Y aquí es donde comienza la deuda. El cerebro, en su infinita sabiduría adaptativa, empieza a tomar contramedidas. Piensa, si voy a ser inundado con este torrente artificial de calma y placer, entonces reduciré mi propia producción natural y la sensibilidad de mis receptores. Es un acto de autoprotección. El cerebro baja el volumen para no quedar ensordecido. Este es el nacimiento de la tolerancia. La próxima vez, necesitarás más alcohol para silenciar al crítico interno. Necesitarás una dosis mayor para abrir las mismas compuertas de dopamina y sentir esa misma oleada de bienestar. El interruptor de la felicidad se ha vuelto más duro de accionar. Sin darte cuenta, has firmado un contrato bioquímico. Has aceptado cambiar tu capacidad innata para sentir placer y calma a cambio de un placer y una calma que ahora vienen de una fuente externa. Y es aquí donde la mayoría cree que reside el verdadero peligro, en el daño físico, la cirrosis hepática, la neuropatía, el deterioro cognitivo, son los monstruos visibles de esta historia, y son terribles. Pero el monstruo verdaderamente devastador, el que devora el alma mucho antes de que el cuerpo se rinda, es mucho más sutil. Es la dependencia emocional. Esta dependencia se construye ladrillo a ladrillo, en el silencio de nuestras rutinas. Comienza cuando tu cerebro, que ha externalizado su fuente de bienestar, empieza a enviar señales de pánico en su ausencia. El estrés que antes manejabas con una caminata o una conversación,
Ahora parece un gigante insuperable sin la ayuda del vino. La timidez en una fiesta, que antes superabas con un esfuerzo de voluntad, ahora se siente como un muro infranqueable sin el coraje líquido de la cerveza. La mente, incapaz de conciliar el sueño por sí misma porque ha olvidado cómo producir su propia calma, clama por el whisky que la noqueará hasta dejarla inconsciente. Ya no bebes para celebrar, bebes para funcionar, bebes para sentirte normal. Has delegado las funciones más esenciales de tu equilibrio emocional a una sustancia. El alcohol ha dejado de ser un invitado ocasional en tu vida y se ha convertido en el gerente de tus emociones. Le has entregado las llaves de tu propia casa interior. Te ha convencido de que no puedes relajarte por ti mismo, de que no puedes socializar sin él, de que no puedes enfrentar el dolor sin su anestesia, de que no puedes ser tú sin él. Y esta es la traición definitiva. Esta relación tóxica, este pacto químico y emocional, no solo te aleja de una salud física óptima. Eso es secundario. Su verdadero daño es que te aleja de ti mismo. Crea una brecha insalvable entre tu conciencia y tu experiencia. Ya no confías en tu propia capacidad para sentir, para afrontar, para superar. Empiezas a vivir una vida de segunda mano, mediada a través del fondo de una botella. Y el ser auténtico, esa versión de ti que es capaz de sentir alegría y tristeza, de enfrentar el miedo con coraje y de encontrar la paz en el silencio, queda atrapado, como un fantasma silencioso, detrás de una cortina de dependencia química y emocional, esperando, con una paciencia infinita, a que decidas volver a casa. Hemos viajado juntos a través de los siglos. Hemos descendido a las tumbas de los faraones y hemos escuchado el eco de la palabra Alcaotruele, un polvo sagrado para proteger la visión del alma. Hemos danzado en los rituales salvajes de Dionisio y hemos espiado sobre los hombros de los alquimistas mientras destilaban el espíritu del vino, buscando el alma de la materia. Hemos navegado por los laberintos de nuestra propia neurología, observando la danza química de la dopamina y la silenciosa construcción de las cadenas de la dependencia. Hemos desvelado el símbolo, hemos expuesto el mecanismo, hemos traído a la luz lo que por tanto tiempo ha permanecido en la sombra. Y ahora, después de este largo viaje, la única pregunta que importa no es sobre la historia o la ciencia. La pregunta es sobre ti. Todo este conocimiento prohibido converge en un único punto en el tiempo y el espacio. Tú, aquí y ahora. Así que te pregunto, y te invito a responder desde el lugar más honesto de tu ser. ¿Qué papel juega realmente el alcohol en el guión de tu vida? Sé honesto contigo mismo, sin juicio, solo con la curiosidad valiente de un explorador. Cuando buscas esa copa, ¿qué es lo que verdaderamente buscas? ¿Es un acto de celebración genuina? ¿Un brindis consciente por la alegría de un momento que ya es pleno por sí mismo? ¿O es un ritual vacío, una costumbre heredada que sigues por inercia, porque es lo que se hace? Oh, y esta es la pregunta más difícil y más importante. ¿Es una forma de escapar? ¿Es el somnífero que usas para callar el ruido de tu mente? ¿Es el escudo que levantas para no sentir la punzada de la soledad? ¿Es el combustible que necesitas para tener el coraje de ser una versión de ti que crees que es más interesante, más divertida, más aceptada? ¿Es tu medicina no recetada para la ansiedad social, el estrés laboral o el dolor sordo de un corazón herido? No te estoy diciendo, bajo ningún concepto, que debes dejar de beber. Este camino de conocimiento no se trata de imponer reglas ni de crear nuevas prohibiciones. La era de los dogmas ha terminado. La era de la conciencia ha comenzado. Y el crecimiento personal y espiritual no florece en la tierra árida de la prohibición, que solo genera culpa y deseo reprimido. Florece en el suelo fértil de la conciencia, en el acto soberano de elegir con los ojos bien abiertos. Mi única invitación es esta. Atrévete a preguntarte por qué lo haces. Atrévete a ser el científico de tu propia vida. La próxima vez que sientas el impulso, haz una pausa, respira hondo y pregunta, ¿qué siento en este preciso instante? ¿Qué estoy tratando de cambiar o de evitar con esta acción? Y después, sé aún más valiente. Pregúntate, ¿esta elección, en este momento, me está ayudando a avanzar en mi camino interior?
¿Me acerca o me aleja de la persona que aspiro a ser? ¿Está construyendo mi fuerza interior o la está subcontratando a una sustancia externa? Porque cada elección que hacemos es un voto. Votamos por la persona en la que nos queremos convertir. Un voto por la pereza o por la disciplina. Un voto por la anestesia o por la sensibilidad. Un voto por la dependencia o por la soberanía. Hoy, independientemente de lo que elijas hacer mañana, ya has dado un paso monumental. Has hecho algo que la mayoría de la gente nunca hará. Has empezado a ver una de las sustancias más normalizadas del mundo desde una nueva perspectiva. La perspectiva espiritual. La perspectiva ancestral. La perspectiva energética. Has levantado el velo. Y al hacerlo, has activado en ti el recuerdo de una verdad fundamental. La verdad de que la conexión, la paz y el éxtasis que tu alma anhela no tienen por qué venir de una copa, ni de nada externo. Son tu derecho de nacimiento. Son tecnologías internas que esperan ser reactivadas. La próxima vez que busques conexión, prueba a encontrarla en el ritmo de tu propia respiración. Siente cómo el aire entra, nutre cada célula de tu cuerpo y sale, llevándose la atención. En ese simple acto reside todo el misterio de la vida y la muerte. Es el ancla más poderosa al momento presente. La próxima vez que busques consuelo o guía, prueba a encontrarla en tu propia forma de oración o de intención. Habla con el universo, con Dios, con tu yo superior. Pide claridad. Expresa gratitud. Verbaliza tus miedos. Descubrirás una fuerza y un apoyo en tu interior que no sabías que poseías. La próxima vez que busques escapar del ruido, prueba a encontrar refugio en el silencio. Apaga todo. Siéntate contigo mismo 5 minutos. Al principio será incómodo, caótico, pero si persistes, más allá del ruido de la mente, encontrarás un espacio de calma profunda, un manantial de paz que siempre ha estado ahí. Este es el verdadero poder. No el poder de resistir la tentación, sino el poder de ya no necesitarla porque has encontrado algo infinitamente más satisfactorio. Has encontrado el camino de vuelta a casa, a ti mismo. Gracias por escuchar. Gracias por emprender este viaje con nosotros. Si este mensaje ha resonado en tu interior, te invito a que te conviertas en parte de este movimiento de despertar. Suscríbete a Rumbo a Uno Mismo. Activa la campanita para no perderte ni un solo capítulo de nuestro viaje. Y lo más importante, comparte este contenido. Conviértete en un faro. Pásale este episodio a ese amigo, a ese familiar, a cualquier persona que sientas que está buscando respuestas, que está lista para despertar. Porque el conocimiento prohibido no debería estar prohibido. Debería estar compartido.